tu palabra, Señor, trayendo vida, como dice tu palabra, trayendo vida y vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, abre los oídos espirituales. Aquellos que aún no creen, aquellos que aún no han tenido ese encuentro contigo, Señor. Sea tu Santo Espíritu hablando en esta mañana, Señor. Abre los oídos espirituales y que tu palabra pueda traspasar, que tu palabra pueda llegar, que tu palabra pueda sembrar en el corazón de aquellos que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor. Como dijo uno de tus discípulos, nada puede dar el hombre si antes no les dado del cielo, Señor. O sea que nada podemos dar si el Señor no nos permite que demos. Señor, eres tú en este lugar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos podemos sentar. Hay libros escritos en la palabra de Dios que siempre nos llevan a recordar cosas o acontecimientos que sucedieron. Libros que de alguna manera pues nos recuerdan cosas que Dios hizo. Hechos que quedan grabados en nosotros. Cuando desde que empezamos, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, hay historias en la Biblia que nos recuerdan, que nos llevan a acontecimientos importantes. Cuando hablamos del libro de Génesis, nos recuerda o nos recuerda del principio de todas las cosas, de todo lo que hizo Dios desde el principio. Vamos pasando, llegamos a Deuteronomios, las leyes de Dios. Llegamos a los evangelios y nos acordamos de la vida de Jesús. Cuando hablamos de los evangelios, vemos la historia de Jesús en los evangelios, todo lo que el Señor vivió, todas las cosas que Él hizo, las cartas de Pablo. Cuando pasamos de Romanos y empezamos a leer las cartas de Pablo, cuando llegamos a Apocalipsis, nos acordamos de los últimos tiempos. Y así sucesivamente, siempre la Biblia nos recuerda acontecimientos que quedan en nosotros. Pero hay un acontecimiento que creo que es el que nosotros nunca tenemos que olvidar. Y es cuando hablamos de Éxodo. Cuando hablamos de Éxodo, porque Éxodo nos recuerda de la salida del pueblo de la esclavitud. Algo que trasciende a nosotros en un sentido espiritual cuando nosotros salimos de la esclavitud, del pecado, y empezamos a caminar una vida recta delante de Dios. O sea, este acontecimiento es uno
que nosotros tenemos siempre que recordar cuando Dios nos sacó de la esclavitud en un sentido espiritual. Porque cuando hablamos de Éxodo hablamos de la salida del pueblo de la esclavitud, pero cuando hablamos de Éxodo en nosotros es salir de nuestra vieja vida y entrar en una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Este tiene que ser algo que nosotros siempre tenemos que recordar. No porque anhelemos aquellos tiempos, porque si a mí me preguntaran, yo siempre lo he dicho, si a mí me preguntaran ¿qué cambiarías de tu vida? De tu vida antigua. Yo siempre he dicho haber conocido al Señor antes. Siempre. Siempre digo, me hubiese gustado haberlo conocido antes y así no hubiésemos hecho el daño que seguramente hicimos. Porque seguramente que muchos de nosotros en nuestra vida antigua hicimos daño porque no éramos conscientes de la ley de Dios. Dijo Pablo que por medio de la ley conoció el pecado. Por medio de la ley conocemos el pecado. Entonces, algo que siempre he dicho, me hubiese gustado haberlo conocido antes, pero el Señor sabe por qué te llama en el momento que te llama, porque seguramente Él sabe las cosas. Él sabe por qué nos llama en el momento que nos llama. Humanamente digo, me hubiese gustado conocerlo antes, sí, pero Él sabe por qué me llamó en el momento que me llamó y que nos llamó. Amén. Entonces, siempre nos acordamos de este acontecimiento, pero en esas mismas cosas que acontecieron, pasaron situaciones que también las recordamos cuando el Señor saca al pueblo. El Señor, siempre nos acordamos, el Señor abrió el Mar Rojo, lo llevó por el desierto, 40 años dando vueltas. El Señor los alimentaba, les daba de beber en el desierto y muchas cosas que acontecieron en esa salida. Ahora, yo me preguntaba por qué el Señor escoge la ruta más larga. Porque había una ruta más corta. Pero digo, ¿por qué el Señor escoge la ruta más larga? Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 13. 17 y 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, se titula La columna de nube y de fuego. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó, dice, por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahí el Señor nos aclara nuestras dudas, ¿no? De por qué el Señor no los lleva por el camino más
porque el camino más corto estaba un ejército que no iba a permitir que el pueblo de Dios pasase por aquel lugar. Dice, porque Dios conoce. Dice la palabra que Dios conoce las intenciones, que Dios conoce los pensamientos, y Dios sabía que el pueblo se iba a volver a Egipto. Entonces, aquí podemos también aclarar, ¿no? Cuando no lo tenía preparado, pero ahora mismo me viene a mí esta respuesta cuando yo dije que me hubiese gustado servir al Señor antes. Aquí el Señor me da la respuesta, yo no lo tenía preparado. Y es que el Señor seguramente sabía que si me llamaba antes, yo me iba a apartar. No lo tenía preparado. Aquí el Señor me responde a la respuesta que yo siempre he dicho. Siempre me hubiese gustado servirlo antes, y aquí el Señor me dice, porque si te hubiese llamado antes, hoy no estarías aquí. ¿No? Pues el Señor, como conoce las intenciones, los pensamientos, pensó que ellos iban a volver atrás porque no estaban preparados para pelear. No estaban preparados, no tenían armas suficientes para combatir contra un ejército preparado para la guerra. Entonces el Señor dijo, no, por aquí no. Por aquí no van, porque se van a echar para atrás. Obviamente Dios pudo hacer que el pueblo pasara, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Era imposible para el pueblo cuando llega, o cuando el pueblo se planta delante del Mar Rojo y se encuentran como en una encrucijada. A un lado montaña, delante el Mar Rojo y detrás el pueblo de Faraón. Era imposible para ellos cruzar, y decían, pero aquí, que Dios nos ha traído aquí a morir. O sea, lo que Dios hizo en el río lo pudo haber hecho también con los filisteos. Pudo haber hecho que el pueblo derrotara a los filisteos con la ayuda de Dios. O sea, pero Dios tenía algo que quería que el pueblo entendiera. Dios quería enseñar al pueblo, porque Dios tenía algo grande para ellos. Entonces Dios quería enseñarles. Era como un tiempo de preparación para recibir lo que Dios tenía para ellos. Sabemos que era lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Sí, ¿no? La tierra prometida. Entonces, era como un tiempo donde Dios los quería preparar. Propósito importante para este pueblo. Así como tan grande e importante era la bendición que Dios tenía para ellos, una tierra muy rica, una tierra donde no les iba a faltar nada, pero tenían que ser enseñados. Tenían que ser enseñados, y por eso el Señor los hace ir por el camino más largo.
Hasta aquí todos estamos bien, entendemos lo que el Señor nos dice. Amén. Ahora bien, por un momento dejamos este contexto bíblico. Por un momento dejamos esta parte de la Escritura y vamos a trasladarnos a nuestro diario vivir, porque todo va relacionado. Nos trasladamos a nuestro día a día, dejando a un lado la historia bíblica, la enseñanza de Dios para el pueblo, y entramos en nuestro papel diario. Vivimos en un mundo secular, pero sin dejar nuestra identidad. ¿Ok? Sin dejar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Okay? Hasta aquí vamos todo bien. O sea, nos trasladamos a nuestro diario vivir, pero sin dejar nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Sabía usted, porque he escuchado muchos por ahí que dicen que no, pero no sé si usted sabía que Dios tiene para nosotros bendiciones materiales. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Amén. Que Dios tiene bendiciones materiales para nosotros. Bíblicamente, amén. Bíblicamente no es un invento mío, ni mucho menos. Eclesiastés capítulo 5, 19 dice así: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto, que dice esto, amén. O sea, que Dios nos puede bendecir en lo material. Amén. Creemos en la Biblia, no creemos en todos los libros de la Biblia. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Pero dice que Dios le dé facultad, que Dios le dé entendimiento. ¿Para qué? Para administrarlo, ¿no? O sea que Dios nos va a enseñar. Si Dios nos va a dar, primero nos va a enseñar. ¿No? Sí, ¿no? Nos va a enseñar a cómo ministrar. O sea, claramente, como podemos ver, amén. O sea, podemos obtener muchas cosas materiales, muchas. Puede ser a través de nuestro trabajo, de tener un buen trabajo, buenos estudios, un puesto en un lugar importante en la sociedad, una herencia, etc.
etcétera, etcétera. Muchas cosas donde Dios nos puede bendecir. O sea, esto es así. O sea, Dios nos puede bendecir de esta manera. O sea, podemos obtener cosas grandes de parte de Dios. Pero hay algo que no tenemos que olvidar, y es que como hijos de Dios, como lo dije antes, algo que no tenemos que olvidar es que como hijos de Dios vamos a ser enseñados. En primer lugar, vamos a ser enseñados para obtener esas riquezas que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene riquezas para nosotros. El que no crea, pues Dios tiene cosas grandes para nosotros. Lo que pasa que muchas veces nos acomodamos y nos conformamos, pero Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Y tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que creer que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Nuestro Dios es un Dios rico, el dueño de todas las cosas. ¿Cómo no nos va a dar el Señor a nosotros? Pero, como le dije, nosotros como hijos no vamos a recibir las cosas fáciles. Van a costar. Van a costar. Así como le costó al pueblo, así nos van a costar las cosas a nosotros también. Lo que Dios tiene para nosotros. Y si Dios ve que en ese tiempo de preparación no estamos preparados, entonces esa bendición no va a llegar. No va a llegar. Porque en ese tiempo de preparación no estamos, como dicen, dando la talla. No vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Se va a quedar ahí. Y esas cosas grandes que podemos llegar a conseguir van a quedar ahí, esperando por nosotros, porque no estábamos preparados. Porque las bendiciones que Dios tiene para nosotros pueden variar según nuestra obediencia. Esa es la primera regla. Las cosas o las bendiciones que Dios tiene para nosotros pueden variar según nuestra obediencia a Dios. Así de claro. Pero si seguimos las pautas que Dios nos va dando a través de la palabra, vamos a recibir grandes cosas. Amén. Y esto no es un cuento, esto es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a recibir cosas grandes. Amén. A mí me gusta que lo diga con ganas. Amén. Por el que no dice, bueno, amén. Sí, con ganas. Sí, no podemos dudar de la palabra de Dios. Porque son promesas que Dios tiene para nosotros. Son promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, hablamos en lo material, hablamos en nuestro diario vivir de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, etcétera. Y lo mismo pasa cuando Dios quiere bendecirnos en un sentido espiritual. Amén. Lo
mismo pasa cuando Dios quiere bendecirnos en lo espiritual. Que Dios nos tiene que preparar. Escuche bien. Si Dios nos quiere, o si Dios quiere darnos algo, sea un don o sea lo que Él quiera, primeramente vamos a ser preparados para poder realizar de forma correcta lo que Dios quiere que hagamos en lo espiritual. Vamos a ser preparados, y entre más grande sea lo que Dios quiere hacer con nosotros, más grande va a ser la preparación que vamos a tener. Más grande va a ser esa preparación que vamos a tener. Amén. Y aquí, hermanos, aquí hay mucha gente que esto no lo llega a entender. Hay mucha gente que no entiende que tenemos que ser preparados si Dios quiere hacer algo con nosotros. Hay una preparación. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que termina desistiendo de lo que está haciendo. Terminan dejando porque quizás quieren llegar antes, quizás quieren hacer las cosas antes de tiempo, cuando realmente no están preparados o no estamos preparados para algo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay gente que quiere correr, hay gente que quiere correr para hacer algo cuando no hay una preparación. Cuando hablo de preparación, hablo de una preparación espiritual. Preparados por Dios. Amén. Preparados por Dios, no por nadie más. Y lo que queríamos hacer para Dios se quedó en el aire, porque no seguimos las pautas de Dios. Nos quedamos a medias. Y eso lo vemos. Hay gente que quiere correr sin antes empezar a caminar. Así es. Y esto pasa en todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sea en nuestro diario vivir y en lo espiritual. Así es. Queremos correr. Estamos dando pasos aún. Vamos a seguir las pautas de Dios. Vamos a seguir las pautas de Dios. Todo en su tiempo. Todo a su tiempo. Hay muchos hermanos que Dios los tuvo que preparar, incluso en la soledad. Acuérdese de Moisés. Que Moisés tuvo que ir huyendo, escondido allá, cuidando las ovejas de su suegro. Muchos años ahí preparándose para lo que Dios tenía con él. Algo grande. David, lo mismo. Cosas grandes tenía Dios con ellos. Más tiempo en el anonimato, más tiempo allá escondidos donde nadie sabía nada de ellos. Pero no desistieron, permanecieron. Primero empezaron a caminar para luego empezar a correr. Nosotros queremos correr antes de caminar. No todos, pero muchas veces queremos hacerlo de esa forma. Amén. Hablamos de una bendición espiritual,
Pero hay una bendición, hermanos, que es una bendición que nos incluye a todos los llamados. Una bendición que nos incluye a todos los llamados, a todos los que hemos reconocido que Cristo es el Señor. ¿Vale? Una bendición grande. Una bendición que tenemos que ir cuidando en nuestro día a día. Una bendición que no se puede negociar. Amén. Dios nos va marcando el camino. Una bendición que no se puede negociar, porque Dios va marcando el camino a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios tiene para nosotros? Amén. Yo le pedí al Señor, Señor, si es tu voluntad, pues llevo unos días, unas semanas estudiando esta palabra y le decía, Señor, si es tu voluntad, pues adelante, ¿no? Porque nada puede dar el hombre si antes no le he dado. Entonces no podemos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. No podemos coger una palabra y decir, bueno, porque me gusta, voy a compartir esta palabra. Yo no sé, pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento, como que nos cuesta un poco más, nos familiarizamos más con el Nuevo Testamento, porque lo vemos más fácil, pero cuando Dios nos lleva al Antiguo, pues tenemos que hacerle caso al Señor. Y yo llevaba una semana pidiéndole al Señor, pues, si era su voluntad, ¿no? A lo mejor si hubiese sido del Nuevo Testamento, y a lo mejor no le hubiese dicho, Señor, es tu voluntad, pero sí, ¿no? El Señor es así. Entonces, llevaba unas semanas orando y pidiéndole al Señor, Señor, si es tu voluntad, pues, adelante. Y entonces no vimos otra respuesta, pues digo, adelante. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos y nada de inventar ni con palabras, no sé cómo decir, lo dejo ahí. Amén. Entonces, hablamos de una bendición que es muy grande, que es la más grande que nosotros podemos llegar a obtener, en la cual estamos todos incluidos. Pero hay unos requisitos que Dios le pide a la iglesia que haga cumplir. Escuche bien. Hay unos requisitos que Dios le pide a la iglesia que haga cumplir para poder llegar a obtener esa bendición. Y eso lo encontramos en Mateo 19. No, Mateo 28, 19. No lo busque, porque todos sabemos que la gran comisión. Hay unos requisitos que Dios pide, y es el de enseñar a guardar la palabra de Dios. Y eso el Señor nos pide a todos.
el de enseñar a guardar la palabra de Dios. O sea, no solamente ir y hacer, no, es enseñar a guardar la palabra de Dios. Porque hay una gran diferencia en ir y hacer. Porque yo puedo hacer un discípulo, yo puedo predicarle la palabra, se puede convertir y lo dejo ahí. No, es enseñar a guardar la palabra de Dios. Este es algo en lo que nosotros tenemos que. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Están saliendo muchos que están acortándoles el camino a las personas. No sé si alguien me entiende. Cuando digo enseñar a guardar la palabra de Dios, no solamente ir y hacer. Están saliendo muchos que están acortando el camino de los recién convertidos. Están acortando el camino. Pastores que quieren llenar las iglesias, pero con doctrinas equivocadas. Están queriéndolo llevar por travesías. Están queriéndolo llevar por caminos más cortos. Y esto es bíblico. Por atajos, sí, por atajos, perdón. Esto es bíblico. Los están llevando por lugares más cortitos. Sí. Porque quieren llenar las iglesias. Y esto, hermanos, es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Los recién convertidos, no hay otro camino, hermanos, que el que nos habla a través de la palabra del Señor. No hay otro. Si alguien lo quiere llevar por un camino más corto, el Señor llevó al pueblo por el camino más largo porque les quería enseñar. Y el Señor a través de su palabra nos enseña cuál es el camino. Así es. El Señor nos enseña a través de su palabra cuál es el camino. Nos llevan por un camino donde no hay sometimiento, no hay santidad. Todo es bueno. Todo es bueno. Viven una vida a sus anchas, porque ahí no se habla de pecado, ahí no se habla de nada, sino que caminos más cortitos para llenar las iglesias. Algunos, es que es tremendo, la verdad. Algunos están mezclando los dones que Dios les dio con los dones del mundo, con el mundo, perdón. No sé si ha visto, hay muchos cantantes, dizque cristianos, y que tienen mucha influencia en el mundo cristiano, en las iglesias, que están mezclando el don que Dios les dio para servir a Dios, lo están mezclando con el mundo. Y ellos dicen, no, es que es para llegar. Es para llegar a los que no conocen, como si fueran ellos los que cambian. Si yo puedo estar aquí con usted hablándole toda la noche y usted no me va
Yo no lo voy a hacer cambiar a usted. Yo puedo aquí tirarme aquí horas con usted hablando y a usted quien lo va a cambiar es el Espíritu Santo. Así es. Entonces dice que para llegar, entonces ellos mezclan los dones que Dios les dio, los mezclan con el mundo, porque quieren llegar a la gente. Eso es lo que dicen ellos. Cuando en Santiago capítulo 4:4 dice nuestro Señor Dios. Santiago 4:4 dice, escuche bien lo que dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así dice nuestro hermano Santiago. O sea que los dones que Dios les dio a estas personas no pueden mezclarlos con los del mundo. A ver, cuando digo, no lo digo con desprecio, o sea, a las personas que no están sirviendo a Dios, porque no me considero mejor que nadie, no lo digo con desprecio hacia las personas que no conocen a Dios. No sé si me explico. Entonces, si Dios nos dio un don a nosotros, el don de cantar, no podemos mezclarlo con alguien que está sirviendo a otro Dios. O sea, nuestro Dios es un Dios celoso. La palabra lo dice. Él no quiere compartir su gloria con no quiere compartirla. Entonces no podemos mezclar las cosas que Dios nos dio para Él con las personas que están sirviendo a otro Dios. Amén. Tenemos que vigilar lo que vemos, lo que estamos haciendo, hermanos. Tenemos que vigilar porque estamos siguiendo a muchas personas que no las conocemos. Y de verdad, a veces queremos imitar a esas personas y traemos lo que vemos ahí fuera a imitarlo aquí en la iglesia. Queremos imitar. Usted tiene que ser original. Usted tiene que ser como Dios lo hizo. Algo le pedí al Señor desde que me convertí, es que yo quiero ser como Él me haga a mí, como yo. Si comparto la palabra con palabras humildes, pues así, pero como Él me dé a mí, no como lo que yo vea ahí y traiga aquí, no. Así, tal cual. Tenemos que ser originales. Dios lo hizo a usted, usted tiene que ser como Dios la hizo, porque al único que tenemos que imitar es a Él. Amén. Entonces, por eso digo, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque muchas veces traemos lo que vemos a la iglesia. Y cuando alguien viene y nos dice: hermano, lo que estás haciendo no está bien, entonces ya lo tachan de religioso. Dicen: es que usted es muy religioso. Así dicen: es que usted es muy religioso. No, hermano, no es religiosidad. Es que la palabra de Dios
nos manda por un camino y no podemos coger otro camino. Así es. El Señor siempre nos manda por el lugar más largo para enseñarnos. Pero ellos vienen y quieren acortarlo. Claro, si nosotros acortamos el camino, aquí estaría lleno. Sí. Pero Dios nos va a demandar. Y el que tiene temor de Dios sabe lo que estoy diciendo. Dios nos va a demandar. Cuando queremos acortarle el camino a alguien, Dios nos va a demandar. Nos va a demandar. O sea, esto es lo que Dios dice. Y esto es lo que se hace. Así es. Es bien. Es bien importante, hermanos, dedicar ese tiempo a Dios para conocer más. No nos acomodemos a las cosas fáciles, en vez de leer la Biblia empezar a escuchar pastores o ese, como dijo Pablo, ¿qué es lo que quiero hacer? No puedo. Pero lo que debo hacer es lo que tengo que hacer. Lo que debo hacer es lo que no quiero hacer. Así dijo nuestro hermano Pablo. Entonces, cuando usted viene ahí y le dice, hermano, lo que estás haciendo no está bien, entonces somos religiosos. Bueno, a mí nunca me lo han dicho de momento, pero eso es lo que decimos, es que usted es muy religioso. No se trata de religiosidad, se trata de tratar de cumplir con lo que Dios nos demanda. Nos dicen religiosos porque ya han cogido otra dirección. Cuando usted a alguien le dice, no, es que usted es muy religioso, es porque esa persona ya ha cogido otra dirección. ¿Entiende? Ya ha cogido otro camino. Ha dejado el camino largo y ha cogido el más cortito. Sí, es así. Porque él ya ha cogido una dirección más cortita. Y esa bendición tan grande que Dios tiene para nosotros, que no es otra que nuestra salvación, no pasa, hermanos, por coger caminos cortitos. Eso es innegociable. Eso es innegociable. La bendición que Dios tiene para nosotros no pasa por coger caminos cortos. No pasa por facilitar las obligaciones a los hermanos. Porque tenemos nuestras obligaciones como cristianos. Si queremos llegar a obtener eso tan grande que Dios tiene para nosotros, no podemos facilitar las obligaciones a nuestros hermanos. No es que si no va a venir a la iglesia. No es que se va a enfadar conmigo. No podemos facilitar. O sea, tenemos que decir las cosas tal y como están escritas. Obviamente con amor. Pero tenemos que mostrarles el camino que tenemos que seguir. Así es, hermanos. No podemos beber de dos fuentes. No
podemos estar bebiendo de dos fuentes. No. O servimos a Dios o no lo servimos. No podemos beber de dos fuentes. Nuestro objetivo más grande pasa por camino más largo. Nuestro objetivo pasa por un camino más largo. Y el que quiera coger un camino más corto, tenemos que decirle, hermano, no, ese no es el camino que el Señor nos dejó. Hay un solo camino. En primer lugar, Cristo, pero Cristo primeramente nos tiene que enseñar. Cristo nos va a llevar por el camino más largo, pero el camino que va a eso tan grande que nosotros, por lo que estamos luchando cada día, es nuestra salvación. No hay más. Así es, hermanos. Lo que pasa única y exclusivamente por cumplir las pautas establecidas por Dios. No hay otro camino. No hay caminos cortos. Las pautas las marca el Señor a través de su palabra. Y lo que Dios dice no se lleva a juicio, se hace. Amén. Así es. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Lo que Dios dice no se lleva a juicio, se hace. Y si Dios nos traza el camino largo, ese es el camino que tenemos que seguir. No hay caminos cortos, porque todo eso es mentira. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, yo quiero una vez más darte gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Gracias por un día más que tú nos permites poder estar en este lugar, aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres y que sigues siendo con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, por sus padres. Gracias, Señor. Te doy en esta mañana por todo lo bueno que tú eres y que sigues siendo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.